Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Soy Pascal Beltrán del Río y les doy la bienvenida a una edición más de Círculo de Ideas. Me acompañan Martín Espinosa. ¿Qué tal, Pascal? A todos muy buenas noches. Ángel Verdugo. Buenas noches. Humberto Musacchio. Buenas noches. José Luis Vargas. Hola, ¿qué tal? Y José Buendía. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, la semana pasada comenzó a discutirse ampliamente un tema, el tema del salario mínimo y la propuesta hecha por el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y también por el Partido Acción Nacional de elevarlo, lo cual suscitó reacciones por parte de especialistas, por voceros de los empresarios, que advirtieron que una subida por decreto del salario mínimo podría provocar pues, efectos contrarios a los que se quiere lograr, que es evidentemente la elevación del ingreso, podría provocar, de acuerdo con estas versiones, inflación, despidos y otros fenómenos. Vamos a hablar sobre este tema el día de hoy. Comienzo contigo, Pepe, buen día. Pues yo creo que lo primero que hay que decir es que finalmente una discusión le prendió a Mancera. Logró, creo que de las primeras veces y después de unas pésimas noticias sobre la aprobación de su gestión. Una discusión que no fuera abrumadoramente negativa para él, ¿no? Porque sí ha estado en el centro de la información, pero en este caso creo que se han dividido las opiniones, ¿no? Absolutamente, venía del Hoy No Circula, donde creo que más bien lo dejaron bastante solo y acabó, digamos que subiendo los costos solo. Pero creo que en pocos días, en efecto, el debate prendió. Ahí sí. Lo acabas de decir tú con toda claridad. Se sube el Banco de México, Coparmex, el gobierno de la ciudad, el PAN, el secretario del Trabajo, PAN, PRD, los partidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que a mí me parece positivo y me parece incluso sano discutirlo. Sobre todo porque me parece que eso, independientemente de si va a llegar a traducirse en una modificación o no, pone otra vez en el centro, o debiera proyectar, el problema de fondo que está cruzando este país, que es el tema de la desigualdad. Llevamos muchas décadas bajo, digamos, una idea hegemónica de, bueno, pues hay que crecer y una vez que crezcamos y consigamos elevar la productividad, va a haber un mejor reparto o una derrama que fortalecerá el poder adquisitivo. Pero esto, independientemente de desde dónde se aborde y cómo se mida, si el salario mínimo lo ganan cuántos, si en las familias hay varios, independientemente de eso, es un hecho que hay una pérdida de poder adquisitivo. Acaban de salir los datos de CEPAL, que son llamativos, donde dice que somos uno de los países donde estamos más abajo de América Latina en términos de poder adquisitivo del salario mínimo. Y creo que esto viene a reforzar una discusión internacional, Pascal, que es, a ver, no es solo México, es una discusión internacional. Ahí está Estados Unidos, por ejemplo, con el tema de la desigualdad. Y creo que el paradigma empieza a moverse. El paradigma había sido en las últimas 3 décadas, hay que crear condiciones de oportunidad, hay que abrir oportunidades. Y eso parece que no es suficiente. Se trata no solamente de abrir oportunidades, sino de que las oportunidades se traduzcan en tener una mejor percepción para que la gente pues, pueda tener un mejor poder adquisitivo y salir o ir mejorando sus condiciones de vida. No se trata solamente de crear empleo, porque puede ser empleo mal pagado, contratos basura, que tampoco fortalecen, por supuesto, la productividad, sino de encontrar algún equilibrio que nos permita sí crecer, obviamente, con niveles de productividad, pero difícilmente esos se van a conseguir si no tienes una mejor percepción para la gente que los ocupe. Entonces, me parece positivo que se dé la discusión, sobre todo después del fin del ciclo de las reformas estructurales que están prometiendo un crecimiento casi mágico y una llegada extraordinaria de inversiones, casi prometiendo el despegue nuevamente, la modernización, otro discurso que ha venido gastándose en los últimos 30 años, pero
poco se ha discutido, poco le hemos entrado desde las privatizaciones incluso de los 90 sobre, en serio, cómo entrarle al asunto de mejorar la distribución del ingreso. Y si esto ayuda a poner el tema de la desigualdad como un factor central que está deteniendo el crecimiento y afectando la propia productividad, pues bienvenido. Y me parece que ese es un ángulo que tendría que interesar incluso a los factores de la producción, tanto a los empresarios, por supuesto a los trabajadores, pero también a los empresarios. ¿Cómo logramos? Yo pienso, volteo a ver a Europa. Pues en Europa lo que hay son buenos salarios. También más alta productividad. Pues ¿Cómo ahorita, consiguieron esa fórmula? Depende de dónde, ahorita, ¿no? Depende de dónde, ¿no? Tradicional, sí. En Europa Occidental, en la Comunidad Europea. Digo, los 3 primeros lugares en cuanto a salario mínimo sí son europeos. Me parece que Luxemburgo es el pero el primero. son casos totalmente atípicos que no pueden tomarse como referencia. Garbanzos de a libra, diría. Así es, o sea... Entonces, A ver, Ángel, continuamos contigo. La verdad es que este tema genera actitudes a veces ligeras y superficiales. Porque introducir temas o conceptos en economía tan complejos como es la desigualdad, poder adquisitivo, qué bueno que Pepe aclaró que ese poder adquisitivo del salario mínimo, que también te hice ver esa inconsistencia. Yo creo que en este tema y en todo lo que se le adorna, pues es políticamente correcto, ¿no? La desigualdad, hay que elevar la productividad, pero esto, al final de cuentas, Ahora, llegamos... pero hay un hecho incontrovertible. Claro, ¿no? el problema no es el hecho incontrovertible, sí, sino el problema es cómo vamos a enfrentar ese problema, porque es que vamos a caer otra vez en ese rosario de qués. El problema no son los qués, el problema son los cómos, y luego el problema es con qué. Entonces, decir, hay un problema de desigualdad, deterioro del salario mínimo, pues sí, claro, eso es... A ver, una es forma de reflejarlo, que hay muchas, ¿no? Una forma de reflejarlo es que somos la economía 14 del mundo, ¿no? Sí, pero somos la economía Pero somos 14, la 66 en distribución pero somos del ingreso. Del ingreso pero per cápita, ¿no? volvemos a lo mismo, pues ya cuando nos metemos a distribución del ingreso, ya entramos Por eso digo que otra es vez. una manera de verlo, ¿no? Pero por eso, pues yo diría lo siguiente en torno a esto, para entrar en materia. Cuando a la demagogia se aúna la ignorancia económica, el resultado es una soberana tontería. ¿Qué es lo que ha hecho el doctor Mancera en este tema? Yo no sé si tenga pésimos asesores, pero me da la impresión de que quizá tenga buenos, pero nadie se atrevió a decirle, señor doctor o señor jefe de gobierno, va usted por mal camino. Si hay un tema en la literatura económica que ha sido analizado, no solo en su fundamentación, sino en sus efectos cuando se aumenta por decreto, es el salario mínimo en una economía. Incluso en Estados Unidos hay un economista famoso, hombre de color, que él abogó en favor de no aumentar por decreto el salario mínimo, porque está demostrado, y él en su estudio lo demuestra, que a quien más iba a perjudicar es a los más amolados. Está demostrado, es decir, si alguien está interesado en discutir, le puedo dar la forma de tener acceso a esos documentos. En un país como el nuestro, donde tenemos mínimo 30 años de caída sistemática y permanente de la productividad total de los factores, pensar que el poder adquisitivo del salario no iba a caer es una ilusión. Entonces, aquellas personas que separen la caída del poder adquisitivo del ingreso, diría yo, de los trabajadores formales, que eso también hay que precisarlo, y no menciona el problema de la productividad, no tienen la menor idea de cómo se mueve una economía abierta. Entonces, en esas condiciones, entrarle a esto que no es ni debate, ni es discusión, sino es un concierto de monólogos, ¿por qué? Porque el doctor Mancera lo que está haciendo es buscar elevar su alicaída popularidad con un tema, primero, que es políticamente correcto, que se presta a la demagogia y tomando en cuenta la ignorancia promedio,
casi supina, diría yo, de muy buena parte de la clase política, es un tema que prende. Pero al final de cuentas no va a suceder nada, por fortuna, y va a darse algo muy curioso. Cuando la gente dice, cuidado porque eso puede aumentar la inflación, los niveles de inflación. El gran problema cuando se emite una opinión de ese tipo es que no se continúa en la argumentación, de tal manera que queda casi como una condena divina, aumentará la inflación. Lo que hay que explicarle a la gente es... ¿Qué pasa cuando pasa eso? Que es, no, antes, cuando tú aumentas el salario mínimo por decreto, la masa monetaria en la economía se eleva, pero no hay un incremento correspondiente en la productividad y en la producción total de bienes y servicios. En consecuencia, hay mucho más dinero persiguiendo o comprando el mismo número de bienes y servicios, automáticamente hay una elevación de la inflación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en esas condiciones los que iban a ser beneficiados con este salario mínimo son los primeros perjudicados. Segundo elemento que valdría la pena considerar. El origen de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, si ustedes revisan en el tiempo cuándo se creó, está ligada a una economía estable donde prácticamente no había inflación, donde aumentar el salario mínimo anual, donde en aquellos años, en los 50, muchísima gente ganaba el salario mínimo en aquellas condiciones, que era una economía formal muy pequeña, aumentar el 4% con unas inflaciones del 1,5%, era un incremento real de 3 veces la inflación. A medida que vamos entrando a los años 70 con Echeverría y que empieza a dispararse la inflación, en ese momento utilizamos como ancla el salario mínimo, pero poco a poco la realidad económica va pagando más a los trabajadores y el salario mínimo se queda como referente para multas, derechos, aprovechamientos, créditos cuando estaban dados a tasa variable, etcétera. De tal manera que hoy, si nosotros revisamos en lo que se refiere al empleo formal, encontraremos que de un 10 a 12% varían los análisis de los registrados en el Seguro Social, que son, cerremos en 17 millones, son los que cotizan el salario mínimo, pero no quiere decir que ganen el salario mínimo. Hay muchos comisionistas que están cotizando por ese tipo de relación laboral que tienen, es salario mínimo. Muchos meseros, personas que están en el ramo de los servicios, de tal manera que hoy hablar de que una familia obtiene como ingreso familiar nada más el salario mínimo, yo pienso, es mi opinión, después de revisar mes a mes los datos del Seguro Social, la agenda oportuna que plantea la Secretaría del Trabajo y Previsión Social desde hace mucho tiempo, deberíamos hablar mejor de ingreso familiar y tratar de encontrar mediante encuestas cuál es el número de miembros de una familia que reciben un ingreso. Y vamos a encontrar una cosa muy curiosa, que los niveles de consumo de ciertos bienes como un teléfono celular, por ejemplo, corresponde no a un país que está en esta debacle del salario, no, sino que es evidente que tienen un exceso por encima de gastos vitales para comprar ese tipo de cosas, o la decisión del agente económico o del contribuyente o del consumidor es que en vez de comer prefiere tener un smartphone de última generación, pero eso es una decisión soberana que lo menos que podemos hacer no es condenarla, sino respetarla. Humberto Musacchio. Coincido con Ángel en que por decreto de ninguna manera debe aumentarse el salario, porque ya tuvimos experiencias nefastísimas. Recuerden ustedes que en 1981-82, a finales del sexenio de López Portillo, cuando la economía empezó a sacar por todos lados, López Portillo decretó alza de salario para los más bajos de 30%, para los que seguían de 20%, para los otros de 10%. Y lo único que hizo fue que se dispararan los precios y que ese aumento salarial se hiciera polvo, porque así funcionan las cosas. El asunto es que en México poca gente, como dice Ángel, gana el salario mínimo por una razón, porque es incosteable trabajar por salario mínimo.
no alcanza un salario mínimo, ya no digamos para mantener una familia. Como dice la Constitución que debería ser. Que debería ser. No alcanza ni para mantener al que lo recibe, ni siquiera para que se presente a su trabajo, porque tiene que gastar en transporte, tiene que presentarse de cierta manera. En fin, hay gastos que no cubre el salario mínimo, ni siquiera para el trabajador. Entonces, este salario mínimo es una ficción. O un referente para pagos. Un referente para pagos. Punto. Pues sí. Unidad de medida casi. Así es. Y efectivamente el ingreso familiar, que me parece una referencia mucho más real y más de tomarse en cuenta, pues dice que también 3 de cada 5 familias tienen un ingreso inferior a 8,000 pesos mensuales. 5 que salarios. tampoco es la gloria precisamente. Y el asunto es que cuando hay un salario mínimo muy bajo, y el de México es menos de la mitad del que tiene Costa Rica, por ejemplo. Jala todo para abajo. Jala todo para abajo, jala el conjunto de los salarios para abajo. Y cuando los salarios tienden a batirse, también la productividad. Hay una relación causa-efecto entre los dos factores, hasta donde me enseñaron a mí. Y el asunto es, a ver, el problema está ahí, el qué, como decía Ángel. Sí, ¿Qué vamos a hacer ante eso? Estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ante eso? Este país no va a caminar con esos salarios miserables, sin demanda, porque el problema es ese, no hay demanda. Si no hay demanda, pues baja la producción, hay desempleo, en fin. Son siempre problemas encadenados y lo que dijo Mancera, que después dijo el secretario del Trabajo, y han dicho muchos funcionarios ya, líderes empresariales, senadores, diputados, gobernadores, todo el mundo está preocupado por el asunto del salario mínimo. Pero yo hasta ahora no he visto que alguien proponga una fórmula viable para que si se va a producir, que yo creo que debe producirse un alza de los salarios, sea en términos que no desaten la inflación, tiene que ser una cosa paulatina y buscando medidas paralelas que aumenten la productividad, como muy bien dice Ángel, porque me parece que de otra manera va a ser contraproducente el alza. Entonces, el problema está sobre la mesa y yo no veo que nuestros gobernantes tengan claro el cómo. Bueno, vamos a hablar justamente de esos cómo. Vamos a regresar con Martín Espinosa y José Luis Vargas. Después de una pausa, esto es Círculo de Ideas. No se vayan. Regresamos a Círculo de Ideas. Estamos hablando del salario mínimo y la discusión o debate que se ha suscitado en torno de esto por la propuesta de Miguel Ángel Mancera. Y por cierto, el 17 de agosto, dentro de unos días, dentro de una semana, se cumplen 80 años de que se instauró el salario mínimo. Esto fue en el sexenio de Abelardo L. Rodríguez, ya en la parte, bueno, no sexenio, en el periodo de Abelardo L. Rodríguez, ya a punto de terminar ese periodo de gobierno. Martín, ¿cómo ves la discusión? Mira, yo creo, y a mí pues no me doran la píldora, que esto es un interés más político que una verdadera preocupación de los gobernantes por el pueblo, que pues ha visto a lo largo de los últimos años pues muchos avatares en materia económica. Como dice Ángel, yo no quisiera hablar de que se depreció el poder adquisitivo, que perdió tanto. Lo cierto es que en este país cada vez ha habido más pobres, si tomamos cifras muy generales de unas décadas hacia acá. Un país que ha aumentado el número de pobres. Se ha dividido la pobreza en muchas cuestiones para medición técnica, pero en la realidad hay mucha gente en la sierra, hay mucha gente en los poblados que apenas tiene para comer o mal come y no tiene ni para educación, de salud ya ni hablemos y de entretenimiento pues mucho menos, ¿no? Yo sí parto del principio de que esta es una cuestión política porque la gente no está yendo a votar, la gente ya no cree en los políticos, los niveles de abstención a la hora de que son convocados los ciudadanos a un proceso electoral cada vez le llaman la atención menos a la gente y ante una debacle en la imagen de los políticos y de los gobernantes, de algo se tienen que agarrar, de alguna necesidad que ellos mismos han provocado para la gente, que es la pobreza, se agarran de la bandera de decirle, ahora vamos a trabajar para que ya no estés tan jodido, ahora vamos a trabajar para que por lo menos tengas un poquito más
para no mal comer o para irla pasando. Oye, pero ¿qué piensas de lo que dijo Pepe Buendía? De que finalmente, con méritos, sin méritos, como sea, pero el tema Sí. pone la luz sobre un problema concreto, existente. ¿Estás hablando de él? Claro, pero yo a lo que voy no es al problema que en sí mismo prevalece, sino al interés que tienen los que toman las decisiones y los que sí pueden mejorar las cosas, el por qué lo están haciendo. Y partiendo de esta hipótesis, yo no creo que el tema arribe a buen puerto en los próximos años o en el mediano o corto plazo. No creo que vaya a pasar absolutamente nada. Lo único que buscan es que la gente confíe en ellos, ganarse un poquito la confianza dentro de su deteriorada imagen pública, y todo dentro de 1 año, 2 años va a volver a la misma situación. No creo que esto derive en algo que beneficie a la gente realmente en la cuestión económica. Ahora, ¿Para dónde? Porque lo plantearon Humberto y Ángel. Vamos a los cómo. Sí. Entrando al tema que es real, independientemente de por qué lo sacaron los políticos en este momento a la luz pública o lo pusieron en la mesa de la discusión, yo creo que el problema es fallas en un modelo que ya no es vigente, un modelo económico que ya dio de sí. O sea, no es posible que en este país, a pesar de que digamos que la gente ha visto mermado su poder de compra o ha visto deteriorado su economía familiar, existan empresas y propietarios de empresas que en las últimas décadas han amasado grandes fortunas. Entiendo que ha sido parte de arriesgar su capital, que han invertido, que han hecho buenos negocios. Qué bueno, qué bonito. Pero el esquema económico está hecho para beneficiar a estos pequeños grupos que manejan el capital y no para incentivar un mejor nivel de vida para toda la gente que trabaja para estas empresas, que sí han logrado ver en su propio peculio un avance, una mejoría sustancial de sus riquezas, del dinero familiar que han logrado acumular, muchas veces lícito. No es criticable eso. A lo que me refiero es que el modelo es muy disparejo. El modelo castiga a la clase media, castiga a la clase baja y privilegia a quienes manejan los recursos y que tienen muchos beneficios por invertir, por arriesgar, por tener la capacidad de crear buenos negocios hechos por la mayoría de los mexicanos, que son los que cooperan para que esas empresas logren hacer riqueza. No en balde, bueno, pues en México vive uno de los hombres más ricos del mundo y qué bueno, ha logrado descifrar el mercado y ha entrado a nichos donde nadie quería entrar. Eso no lo pongo a discusión. Lo que yo creo es que el modelo y las reglas bajo las cuales se maneja la economía en el país han generado esa desigualdad, esa poca justicia, si se puede decir así, en la distribución del ingreso, y la prueba está que cada vez hay más gente con menos ingreso y cada vez hay menos gente con grandes ingresos. Esa desigualdad, si no se corta o no se modifica en la discusión de esta cuestión del salario mínimo, no vamos a solucionar el problema, porque hay empresas que apenas sobreviven con lo poco que invierten, porque son pequeños o microempresarios que deberían ser los más beneficiados por medidas fiscales, por medidas económicas de quienes dirigen y toman las decisiones políticas en materia económica, que hoy están pasando verdaderos problemas para incluso poder pagarles a sus propios trabajadores. Si por decreto les dicen a estas pequeñas empresas, a partir de mañana tienes que pagarle 100 pesos diarios a tu trabajador, pues te van a decir, ¿cómo le voy a pagar 100 pesos si este trabajador no me produce ni 50 pesos? Entonces, el modelo creo que es el principal problema que no ha facilitado en las últimas décadas el que la clase trabajadora tenga acceso a mayores recursos, a mejor nivel de vida, a mejores servicios, incluso servicios públicos, salud, educación, que lamentablemente hoy enfrentan problemas muy serios, ¿no? Gracias, Martín. José Luis. Pues, a ver, yo creo que plantear temas o discusiones obvias generan conclusiones obvias. Entonces, si uno le pregunta
a la gente le gustaría ganar más, pues claro, ¿no? Claro. Pero nos gustaría que no hubiera al PAN, a la consulta del PAN. Nos gustaría que no hubieran pobres. La pregunta, pues, ¿no? Sí, o sea, en general, pues claro, que la gente, que el salario mínimo fuera más alto, pues claro, la pregunta es cómo se hace eso, ¿no? Creo que el punto central, que es aquí lo que se ha discutido, es que esta iniciativa que hoy tiene el doctor Mancera, pues ya la tuvieron muchos políticos antes, ¿no? Y finalmente hay una comisión del salario mínimo que trabaja, la Cámara, los congresos, ambas cámaras tienen... Pero yo creo que la respuesta que he tenido, porque evidentemente es un tema, no sé si sea un debate, Ángel, pero es un tema que se está discutiendo, es un tema en la opinión pública, es un tema en la mesa. Claro, pero justo... Es decir, pero yo creo que tiene el mérito... Mancera de haber echado luz a algo, ¿no? pero a lo que voy es más allá de que si su solución es buena o no, pero creo que sí apunta a algo concreto. Es que ¿no? yo lo que me pregunto honestamente es, ¿para qué elegimos al señor Mancera? Para gobernar la Ciudad de México, para atender los problemas, los graves problemas que tiene la Ciudad de México, no los nacionales. Tenemos un secretario del Trabajo, tenemos un secretario de Economía, de Hacienda, tenemos unas comisiones especializadas en el salario mínimo. Es importante, claro, que lo posiciones como un tema de preocupación de tu cartera en el Distrito Federal, pero lo escogimos para que arregle los problemas de la viabilidad, para que arregle los problemas de la corrupción que hay en sus delegaciones, para que arregle un problema importantísimo que tiene a cargo, pues tendría a cargo en teoría su secretario de Economía, que es el tema de la economía informal, que es abismal y que es una forma de arreglar los salarios en este país. Es decir, en el momento en que sepamos cuánto gana la gente realmente y que esa gente se le pueda formalizar a prestaciones básicas que deberían de tener acceso y se puedan regularizar las fuentes de trabajo. Entonces, a lo que voy... Lo que me preocupa de esta discusión que plantea el señor Mancera de manera muy inteligente para esquivar otros temas que lo tenían pues verdaderamente presionado, y lo que me preocupa es que él ya se vio en la silla grande de Los Pinos. Entonces, ¿cómo plantea un tema nacional que impacte y que todo el mundo diga qué inteligente señor Mancera, qué gran razón tiene? Y su secretario de Economía ya se vio en la silla del jefe y dice, ¿cómo le hago para relucir? Y me parece que en realidad no son planteamientos serios desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque no tienen una intención más allá de generar eso que es ruido, y al rato pues evidentemente no. ¿Y por qué digo esto? Porque no está en sus atribuciones poder cumplirle a la gente o no cumplirle ese tipo de deseos y buenas voluntades que es aumentarle el salario mínimo a los mexicanos, que evidentemente todos desearíamos que se hiciera, pero creo que hay cosas más importantes para la Ciudad de México que tiene que atender Mancera. A ver, Pepe, y luego Ángel. A mí me gustaría abundar me gustaría abundar en las obviedades que reclama José Luis. Por supuesto que es una obviedad salir y consultar. Usted quiere ganar más, evidentemente la respuesta es afirmativa. Y si hiciéramos la pregunta de ¿le gustaría que México creciera más? Pues también sería una obviedad, porque pues todo el mundo quiere que el país crezca más. O ligarse a Salma Hayek, ¿no? O ser más productivo con Salma Hayek. Eso también puede ser otra pregunta bastante obvia. Bastante obvia. El problema es que algunas cosas nos parecen pertinentes para ser discutidas a cualquier nivel sobre cómo logramos que México crezca más, o cómo, y se hacen foros, los empresarios hacen foros, gobiernos, cómo hacemos que este país sea más productivo. Algunas cosas parecen pertinentes para discutirlas públicamente y no se les ve el tinte electoral, y a otras, como esta, a lo mejor parecen obvias y no dan cabida desde distintos puntos de vista a la discusión. A mí me parece que no, me parece que son cuestiones perfectamente discutibles, y si un gobierno las impulsa, me parece bienvenido, incluso hasta como consecuencia no deseada de una posición dogmática. Pero el punto de fondo, y ahí coincido, estamos esquivando los comos, ¿eh? Estamos esquivando los comos. Hacia allá voy. Por eso decía, creo que ahí el punto es el que decía Ángel, en los qués va a haber difícilmente nos vamos a ver discrepancias, pero sí en los cómos. Y me parece que la ruta de los cómos, y ahí estoy con Martín, parte de que podamos revisar, de que podamos someter a examen algunos de los dogmas que hemos vivido desde, lo dijo casi con una cátedra Ángel, desde la escuela de Viena hasta la escuela de Chicago,
de este modelo que mencionaba Martín, de vamos a generar crecimiento para que el crecimiento luego se derrame y se logre una distribución. Bueno, esto no está pasando en el mundo. Ni siquiera en los lugares donde ha habido mayores tasas de crecimiento, hoy tienen mejores niveles de distribución de la riqueza de lo que tenían antes. Ahí está el caso de Estados Unidos, tú lo acabas de mencionar, pero hay muchos otros. Entonces, me parece que sí es importante entrar a esta discusión porque se ha vuelto un poco totémica. Se habla de crecimiento y se habla de productividad y cualquier cosa que tenga que ver con el salario genera inflación. A ver, aguas. Por supuesto que el salario es un factor dentro de los costos de las empresas, pero no es el único. Hay costos como los servicios, como el gas, como la electricidad, como las maquinarias, como la infraestructura para distribuirlos, y todos esos pueden pegar también a la inflación. A nivel global, a nivel macro, pues la inflación no solamente es por el momento de los salarios, déficit público, sobreendeudamiento, pues son factores que también inciden. Ahora, ¿qué tiene más peso? ¿Qué está incidiendo más? El lunes oía en un programa a un dirigente de Coparmex diciendo, bueno, es que depende cuánto se suba, podemos ver cuánto puede ser el efecto sobre la inflación. Porque resulta, y eso decía esta persona de Coparmex, que no es, dado lo bajo que está el salario en el país, el impacto que tiene sobre el costo total de los gastos de producción de las empresas no es tan relevante como si ocupara un 30 o 40%. Está en lugares marginales respecto a muchos otros gastos. Entonces, sí me parece pertinente comenzar a discutirlo, porque si no lo discutimos, no vamos a poder llegar a los cómo. No hay manera, salvo que, otra vez, alguien por decreto nos diga cómo. Ángel. Yo creo que, antes de entrar al cómo, algo de lo que señala Pepe. Si quieres, contesta a Pepe y le entramos al cómo después del corte. Yo creo que cuando se plantea el porcentaje en el cual incide la mano de obra en el costo total de producción, en un país como el nuestro, donde hay dos sectores productivos perfectamente definidos, aquel que está ligado a la exportación, industria maquiladora, automotriz, etcétera, donde el salario de entrada prácticamente estamos hablando de 300, 350 pesos, un salario de entrada de 10,000 pesos. ¿Por qué? Porque el nivel tecnológico de esas instalaciones, de esas fábricas o de esas plantas, exigen o secundaria o preparatoria. De tal manera que él llegue con ciertos conocimientos de cómputo, sepa operar una máquina de control numérico, etcétera. Pero esa es la minoría, aun cuando su participación en el total de la economía, en el PIB, es fundamental. Pero luego tenemos el resto de la economía, donde van desde las zonas rurales y una economía de subsistencia, de autoconsumo, hasta el ramo de los servicios informales en una ciudad o en un área metropolitana como es la Ciudad de México. Imaginemos a una persona que vende ese alimento que es una fuente inagotable de proteínas, que son las guajolotas. Puros carbohidratos. Una bomba de carbohidratos. Es una bomba de carbohidratos y levadura. La panza se te hace así inmediatamente por la telera y el tamal y de dulce, masa. ¿No? Y frito la masa. El tamal. Así es. Y frito el tamal para que amarre, ¿no? Y luego un vasón así de atole de maicena para que amarre, ¿no? Para que amarre. Y luego una coca para bajarlo. Muy bien. Eso es despuesito, ¿no? Imaginemos a esa persona, porque eso que está ahí es no una empresa, es un medio de vida, sobrevive ella. Exacto. Entonces dice uno, ¿cómo se podrá pensar en elevarle el salario a esa persona? En primer lugar, es independiente. Hay evidentemente un empresario o una persona en la economía informal, pero grandote, que tiene a 300 o 400 señoras de haciendo esas. Tamales. Haciendo, o sea, una instalación medio fabril. Otro es los choferes de taxi que pagan cuenta. Claro. Que tienen que pagar 250, 260 pesos diarios en la total informalidad. Es decir,
estamos hablando de un sector en la economía donde vamos a decir, quizá en términos de personas, estemos hablando del 70, 80 o 90%. Entonces, pensar en que con la elevación del salario mínimo, que solo aplica a los formales, y de los 17 millones de formales, solamente el 12% cotizan con el salario mínimo, pero tienen un ingreso mayor la casi totalidad de ellos. Por lo tanto, aun cuando tuviera éxito esta medida, al margen de eso, aquel 70-80% no le va a llegar. seguiría Está exactamente fuera. igual, y con un agravante, porque algunos insumos, producto de que los compre la economía informal, van a subir, y la torta de guajolota, en vez de costar, por decir algo, 15 pesos, va a costar 20 o 18, y eso reduciría la demanda. Es decir, el problema aquí en este país, y eso veremos en el siguiente bloque, es un problema de los cómo. Sabemos los qué, sabemos lo que queremos obtener, pero nadie se atreve, no nosotros, sino funcionarios, quizá no hay un solo cómo. Políticos. Bueno, vamos a intentarlo en el próximo bloque. Un solo cómo. Hay varios cómo. Hay muchos, evidentemente, pero los funcionarios, por la incorrección política que implica las medidas inherentes a esa propuesta, No lo dicen. No lo dicen. Claro. Hacemos una pausa, regresamos. Esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. Humberto Musacchio, te toca abrir con los cómo. En esto de los cómo. Si no es elevando el salario mínimo por decreto, entonces ¿cómo? Bueno, lo que de ninguna manera se puede hacer es elevar el salario mínimo de lo que es De hoy. 70 a 100 pesos. De 70 a 100 pesos. Eso sería un absurdo 42%. que va contra el interés de los trabajadores. Así es. Esto tiene que ser un proceso lento y lamentablemente lento, pero continuo. Porque por algún lado hay que empezar a mover esto. Este país, los empresarios requieren más demanda. Sí, los consumidores quieren comprar más. Claro. Bueno, por algún lado tiene que empezar a moverse. Y yo creo que el alza de salarios medida, cuidadosa, es uno de los caminos. ¿Cómo se va a elevar la productividad? Bueno, yo no creo que la patronal, que es la que tiene que hacerlo, necesita también una reactivación económica para elevar la productividad. Decía don Manuel Bravo Jiménez, que muchos años fue director del Centro Nacional de Productividad, que el concepto de productividad es algo que tienen que entender muy bien los patronos. Son ellos los que tienen que resolver el asunto de la productividad, no los sindicatos. Los sindicatos, los trabajadores en todo caso pueden colaborar, pero quien tiene que plantear el cómo se va a elevar la productividad es el sector patronal. Ahí no hay pierde. Tienen que mejorar los procedimientos, la maquinaria, los equipos, etcétera. ¿Y cómo lo van a hacer si no tienen demanda? ¿Y cómo va a crearse demandas con esos salarios tan bajos? Insisto, por algún lado hay que empezar, y yo creo que hay que empezar a elevar los salarios, no en el 2%, 3% que se han venido elevando, un porcentaje mayor, pero no mucho mayor. Pero como dijiste tú, sostenido, permanente, eso. Sí. José Luis. A ver, yo ya lo decía anteriormente, yo creo que uno de los cómo se hace esto es a través de hacer un cambio, a ser un país en materia de trabajo mucho más serio de lo que somos. Y eso implica, pues lo que ya decía. ¿Mucho más serio? Sí, claro. Es decir, eso implica pues la formalidad de la economía, pasar a empleos pues cada vez más técnicos. Uno lo puede ver, por ejemplo, en las plantas automotrices del Bajío. Yo creo que el sector automotriz es muy buen ejemplo. Es decir, llegan las plantas automotrices, se instalan, pues es una inversión importante para el estado en el cual deciden instalarse. 500 más empleos de golpe, ¿no? Una cantidad de empleo. Automáticamente enfrente se empiezan a ver, de donde están las fábricas, se empiezan a ver las construcciones de unidades habitacionales pues bastante dignas y respetables. A los pocos metros se empiezan a ver supermercados instalados, centros comerciales, y eso empieza a generar una economía pues focalizada, que creo que además es a lo que uno tendería, y este país debería de buscar, que es a generar, ir ampliando esa clase media laboral
que lo que va a hacer es que precisamente los salarios mínimos pues dejen de ser, sean simplemente, como decía Ángel, un referente económico. Pero yo también, una de las cosas que diría es que ¿cómo podemos aspirar a eso si en este país a lo que uno se enfrente, es decir, al servicio que uno se enfrente, lo tiene que pagar el servicio y tiene que dar propina? Poquita, mucha, pero si no da propina, no recibe el servicio. Entonces, también todo eso genera unos costos adicionales para, pues, para los clientes de cada sector, que en realidad o sea, se te eleva o se eleva los costos muchísimo, y eso evidentemente no fomenta generar salarios dignos. Es decir, es un círculo vicioso. Y tendríamos que dedicarle todo un programa a esto, pero antes que se instale la fábrica o la maquiladora o lo que sea, seguridad jurídica, ¿no? Exacto. Y podríamos dedicarle todo un programa a la seguridad jurídica. Martín. Sí. Yo creo que es un tema, primero, que los políticos dejen de ver el asunto de los salarios mínimos desde la perspectiva política de jalar votos para las próximas elecciones, que se sienten con todos los sectores. ¿Sí da votos? ¿Cómo no? ¿Sí? Claro, tú llegas a una comunidad pobre y les dices, yo les voy a regalar las láminas, pues lo hacen. De eso han vivido en las últimas décadas. Les voy a regalar la construcción de la escuela. No, pero me refiero a la propuesta de salario mínimo. No, por supuesto que vende y vende mucho, pues es un tema, la esperanza, es un tema social muy sensible. Bueno, alguien dijo que su función en este mundo de la política es que la gente sea feliz, ¿no? Y quería hacer a todos muy felices. Pues porque vende, porque hay mucha gente agobiada por toda la situación que ha enfrentado en los últimos años y porque no ve la suya y porque nacen los hijos y no puede mandarlos a la escuela y la esperanza de la familia de que alguien los saque de la situación que viven, pues no la pueden cumplir porque ni siquiera tienen para tener un par de zapatos y poder ir a la escuela o alimentarse decentemente para poder estudiar y que entre el conocimiento como debe hacerlo, ¿no? Entonces, que lo dejen de ver como una bandera política, que se sienten en serio a analizar los factores, que se establezcan nuevas reglas de competencia. Algo se ha hecho en este sentido, evitar los monopolios, romper con viejos esquemas. Algo de las reformas que nos prometieron van en ese sentido, yo creo, ¿no? Pero muy lento. Bueno, el problema es aplicarlos en la vida práctica y romper con los poderes fácticos que han surgido durante muchos años y que impiden que estas nuevas leyes puedan aplicarse en el terreno de los hechos. Y finalmente me gustaría nada más poner un ejemplo de todo esto, de que ¿qué pasó en el Distrito Federal con el famoso ambulantaje en el metro? Quisieron llevar a los ambulantes a capacitarlos y a meterlos a la economía informal. A la economía formal, de la informalidad a la formalidad. Y les prometieron hasta que les iban a pagar por ir a capacitarse. Había 5,000 lugares, fueron 1,600. De los 1,600 que fueron, solo 800 terminaron el curso. Yo no sé qué destino van a tener esos 800, pero todo es con un afán político, no con un afán de mejorar el nivel de vida de esos ambulantes que no por gusto se ponían a vender en los andenes del metro, sino por una necesidad, o vagoneros. O sea, no lo hacían por gusto, pero también la gente tiene que entrar a ese ritmo de capacitación, porque durante muchas décadas el partido que gobernó este país más de 70 años antes de que llegara el PAN, acostumbró a la gente a extender la mano, a extender los dedos y darle el dinero sin que trabajara. Creo que eso hay que romperlo y eso forma parte del corporativismo que durante muchas décadas va muy ligado de la mano a este tema laboral y al tema de los salarios. Pepe, buen día. Yo creo que hay que reconocer que este país en los últimos 20 meses ha cambiado y ha cambiado mucho en tan poquito tiempo. Con reformas como, por ejemplo, la educativa, cuyo fin, uno de sus fines últimos es tener gente mejor preparada para que sea más productiva. Con reformas energéticas para lograr que los insumos sean más baratos y, por tanto, que la economía crezca, lleguen inversiones y que seamos más competitivos teniendo insumos más baratos y así otras. No veo por qué no entrarle a otro de los factores que incide dentro de la productividad, y ahí coincido con Musacchio, como es el salario. Dentro de los que cobran salario mínimo, creo que es el 14%, ¿no? 13%. De la población económicamente activa. Y los de los formales. De los formales, sí, claro, a eso voy. Entonces, ahí hay un pendiente es que los incrementos hayan sido de 2 pesos.
2 pesos ha ido menguando, por supuesto, el poder adquisitivo, aunque se hayan sumado dentro de las familias los ingresos de varios de sus integrantes. Hay otra área, y ahí coincido con José Luis, que es fundamental, que es traes cerca de 30 millones en la informalidad. Y en efecto, con trabajos precarios en la media, y es una propuesta que afortunadamente con el debate ha puesto sobre la mesa, por ejemplo, Coparmex, una de las cosas para elevar la productividad es hay que tratar de llevar a ese tercio de trabajadores de la población activa a la formalidad. Entonces, perdón, pero es mucho más. Es mucho más, es 60% según el INEGI. Tienes razón. De la población económicamente Tienes razón. activa. Son 30 millones equivalentes a 60%. Entonces, ahí hay varios comos, pero no le vamos a entrar a los comos si hay áreas o espacios que también necesitan reformas. Y no le queremos entrar porque nos parece que son intocables. Al contrario, no son intocables. Entrémosla y debatámosla, como creo que sanamente está ocurriendo. Ángel. Primero, una aclaración, este absolutismo de Pepe que dice, ha cambiado mucho en este país en estos 18, 20 meses, ¿no? Las reformas cumplieron con la etapa propiamente legislativa, pero ahora la etapa de la puesta en práctica ha sido un desastre completo. No, yo digo que ha cambiado, no se ha transformado. No, por favor, no es un problema semántico, acepta lo que dijiste. En el caso de la reforma educativa, que sería la más obvia, pues los de la CENTE no más falta que se orinen en la reforma, ¿no? Para no decir como allá en Sonora que se meen en la reforma. Es decir, ahorita, por ejemplo, ¿quién se acuerda de la reforma financiera? Nadie. ¿Quién se acuerda de la reforma en telecomunicaciones? Nadie. Y dentro de 15 días nadie se va a acordar. Pero de la educativa sí se acuerdan. Acaban de sacar los datos de la primera evaluación y el primer concurso de oposición. Pepe, sí, por favor. Me parece que es positivo, Ángel. Permíteme. Yo te dejé hablar. Entonces, estamos ante una situación donde pensamos que con la aprobación de una ley ya la transformación no es así. Pero vayamos a los comos. Ahorita el secretario de Hacienda, el doctor Videgaray, está muy vapuleado. Sin embargo, yo voy a hablar a favor del doctor Videgaray. Te vamos a retirar la palabra. No, dice, oye, una de cal por las Uno de los temas centrales en este país es la caída permanente, sistemática de la productividad total de los factores. El único que estuvo, iba a decir algún verbo medio altisonante, pero que estuvo friegue y friegue en cuanto acto público participaba, la productividad. Se cansó de plantear gráficas con la curva cayendo, pendiente negativa y diciendo esto es. Nadie le tomó la palabra. De tal manera que tuvo que abandonar el tema. ¿Por qué? Evidentemente ese es el problema, que queremos elevar la productividad, pero entramos a los comos. Ahí van los comos. Hay que derogar la actual Ley Federal del Trabajo y aprobar una acorde con las condiciones presentes y futuras del mercado laboral. Póngase a trabajar. Esa ley, no, esa fue una tomada de pelo. No, pues es flexibilización del mercado laboral. La Ley Federal, permíteme, por favor, segunda vez. ¿Cómo no? Estamos ante una Ley Federal del Trabajo que está hecha para un México de hace 50 años. Simplemente, como tú lo has comentado una y otra vez, Pascal, la estructura demográfica de este país requiere una ley completamente diferente. Necesitamos abrir los mercados laborales, eliminar las rigideces. Y una cosa que también debe hacerse, aun cuando suene políticamente incorrecta, es reducir la carga social para el contratador, para el que contrata, y sustituirlo, como se planteó en la campaña del presidente Peña Nieto, del candidato Peña Nieto, de un paquete de seguridad social que se sacara del salario pagado. Recuerdan ustedes, donde iba a estar incluido servicio médico, seguro de desempleo, contribución a la pensión universal y no recuerdo qué más. De tal manera que eso se pagaría con otra fuente financiera, de tal manera que los costos laborales fueran menores. ¿Y por qué es importante, aun cuando, y esto lo señalo por lo que dijo correctamente Humberto, cuando dijo Humberto, los patrones son los que deben entender la necesidad de elevar la productividad? Y resulta que muchos la han entendido por el camino de eliminar mano de obra.
y poner tecnología, máquinas, procedimientos modernos, mecatrónica, de tal manera que la recuperación de muchos países después de la crisis del 2008-2009 se ha dado, perdón, sin contratación de más trabajadores y con inversión en capital. En un país como el nuestro, eso es mortal de necesidad. Claro. Eso podrá ser en Alemania, en Estados Unidos, pero en México eso es mortal. ¿Y por qué la gente, los empresarios están optando por eso? Por el alto costo burocrático que significa contratar y despedir. Claro. Cuando se planteó la reforma laboral en noviembre del 2012, incluso hay un transitorio que nadie menciona ya, de casi 5 millones de litigios laborales acumulados en las juntas de conciliación y arbitraje, y ahí están durmiendo y se ha convertido en un área casi gangsteril. Como eso, coincido contigo, Pepe, que hay muchos comos, pero en términos de empleo, lo primero que deberíamos hacer es atrevernos a derogar, abrogar esa ley caduca, ACEDA, y actualizar el 123 para tener una ley reglamentaria, una nueva ley federal del trabajo que verdaderamente responda a las necesidades de la población actual y futura con su composición demográfica nueva. Cada vez habrá menos jóvenes, menos entrantes al mercado laboral y más viejos que van a exigir servicio médico carísimo y una pensión digna. Hay muchos comos, hoy solamente mencionaré esta cuestión de la Ley Federal del Trabajo. Gracias, Ángel. Bueno, ahí están algunos comos. Sin duda, esta es una discusión sobre la que tendremos que volver muchas veces porque va más allá de la propuesta de elevar el salario mínimo. Es un tema que toca mucho más profundamente a la economía del país. Muchas gracias a nuestros panelistas. Gracias a ustedes en casa por haber seguido esta transmisión. Nos vemos aquí el próximo domingo en Excelsior Televisión a las 11 de la noche. Soy Pascal Beltrán del Río. Hasta entonces. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.